que estuviese en el Polo Norte. ¿Ahí me escucha mejor? Pero ahora sí, ahora está acá cerquita nomás. Yo lo escucho muy bajito, muy bajito. Bueno, no puede ser que tengamos, bueno, ahí estamos mejorando porque hoy no tenemos un buen día. ¿Qué querés que te diga? No me diga. No, viste, Vamos bien. hay días que nos levantamos con el pie izquierdo. Bueno, Hoy es un día frío, hoy es un día frío. pero No me joda. ayer estuvo peor, ¿eh? ¿Sí, no? Ayer sí. Sí, yo hasta estando arriba de la camioneta por ahí no me doy cuenta, salvo cuando me tengo que bajar, que me parte al medio el frío. Pero ayer estaba con un compañero, así que el compañero se bajaba y yo lo esperaba a la camioneta. No padecí tanto frío. Hoy Ajá. estoy solo, así que el recorrido hay que bajarse y tomar un poco de frío. Y esos cambios de temperatura son mortales. Bien. Bueno, José, contame un poquito. A ver, ¿qué está sucediendo? O cómo están viendo ustedes esto que se viene ahora, ¿no? Que, por ejemplo, la Libertad Avanza va a arreglar con el PRO, hay intendentes del PRO que no quieren saber nada, la Unión Cívica Radical no quiere arreglar con un sector importante, no quiere arreglar con la Libertad Avanza. ¿Cómo se va a jugar políticamente ahora en el mes de septiembre? Mirá, vos sabés que esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires me parece que es el punto de emergencia, por llamarlo de alguna manera, es lo que se puede ver de lo que está sucediendo dentro de los partidos políticos tradicionales. Llámese peronismo, llámese radicalismo, y bueno, y de alguna manera lo que empezó a significar en algún momento el PRO, que si bien el PRO no es un partido tradicional, pero se conformó hace pocos años como partido y obviamente estuvo en la gestión de gobierno. Uh-huh. Me parece que esta crisis, que no solamente afecta al peronismo, sino que afecta al resto de los partidos, está haciendo que haya un reacomodamiento y un replanteo del tema de las alianzas políticas. Ahora, a diferencia de lo que históricamente fueron los partidos más tradicionales, que respondían tal vez a una estructura ideológica muy cerrada, por llamarlo de alguna manera. El radical era radical, el peronista era peronista, y era como tener una camiseta de fútbol, ¿sí? Bueno, el que era de River moría de River, el que era de Boca moría de Boca, y antes, bueno, el que era peronista moría peronista, el que era radical moría radical. Hoy las cosas se están dando de una manera distinta. Hoy domina el pragmatismo dentro del escenario político, que no tiene que ver tanto con el interés de la gente, sino el interés de acceder a los lugares de poder y a los lugares de decisión. Entonces me parece que las ideologías tales como la conocimos nosotros, de alguna manera se fueron desdibujando en el tiempo, y empezó a dominar la escena política el pragmatismo. En algunos puntos un pragmatismo para llevar un proyecto adelante, y en otros un pragmatismo para ocupar lugares de poder donde, se hacen muchos negocios personales. Uh-huh. En lo personal, te digo, y esto es una visión muy mía, creo que no solamente dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo hay una estructura de corrupción que es estructuralmente corrupto. Creo que también en otros partidos políticos y en otros espacios políticos también hay intereses personales, sectoriales, que están muy ligados al tema de el negocio político.
¿sí? Negocio político-económico. Entonces, bueno, acá hay todo un barajar y dar de nuevo, y esa es mi visión, con intereses diferentes. Algunos son intereses ideológicos, otros son intereses personales, otros son intereses económicos, pero no creo que haya una idea y una línea que podamos decir o definir. No, son cuestiones de principio porque les interesa al país. No lo veo así, francamente. Y estoy absolutamente convencido que la provincia de Buenos Aires es un antro de corrupción, narcotráfico, prostitución, en fin, todas las calamidades de las cuales podamos hablar, creo que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires. Más que nada concentrado en el cono urbano. Y ahí, bueno, creo que en ese escenario que te planteo se están dando las discusiones y las alianzas políticas. Esa es mi visión, tal vez una visión apocalíptica, y te podría decir que sí, que es una visión apocalíptica, pero también entiendo que para que haya cambios profundos tiene que haber crisis profundas, y me parece que estamos en una crisis profunda de moralidad, una crisis profunda de ética, un pragmatismo que a veces tiene que ver con el interés de producir cambios profundos y a veces tiene que ver con cuidar negocios personales. Esta es mi visión. ¿Qué irá a pasar? Sinceramente no sé. Y tampoco tengo claro quién es quién. No te lo podría definir, porque yo no lo tengo claro. Bien, pero digo, dentro de todo esto, cuando se habla de corrupción, vos sabés que en la mayoría de los políticos están con alguna manchita, ninguno está limpio. Sí, mira, sospechado, te puedo decir que yo también participo en política, con lo cual hasta sospechado podría estar yo también, que soy un seco que Sí. que me da vuelta y no me sacas una moneda, pero nunca va a faltar alguno que va a pensar que soy un corrupto. O sea, que se pueda pensar que la dirigencia política es corrupta, se puede pensar, por supuesto, pero creo que hay que probarlo. Creo que hay que probarlo legalmente. Es muy difícil porque también hay muchos acuerdos políticos que tapan el sistema de corrupción y apoyan el sistema de corrupción. Por eso es muy difícil. Y entonces estamos todos metidos dentro de una misma bolsa. Sos corrupto, sos político, sos corrupto. Y no tiene por qué ser así. No toda la dirigencia política es corrupta. No todo el mundo está manchado, porque diferenciemos lo que es una denuncia en un juzgado a que esa denuncia prospere y se inicie una investigación y se le impute un delito a alguien. Y hay gente que no está imputada de nada y sabemos que cuanto menos tenemos o tiene un origen, su patrimonio tiene un origen que no está muy claro, ¿sí? Que está muy difuso y que tampoco se ocupan en esclarecerlo. Entonces, creo que es un momento muy difícil, sinceramente muy difícil. Ahora, que la corrupción está enquistada en el poder, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Cuando vos recorres y empezás a rascar un poquitito, por ejemplo, el tema de la venta de droga es una cosa, vos hablás con cualquiera en un barrio y te lo va a decir. Sí. Y te va a decir, mirá, acá este vende falopa, el otro vende falopa. Pero claro, lo vas a ir a buscar y son todos, yo digo que son todos los perejiles, ¿no? Son los que salen a vender ahí a los otros pibes del barrio para pagarse su propio consumo.
Con lo cual hay una problemática terrible con respecto a ese tema, que ya tendríamos que entrar en otro enfoque que tiene que ver con el tema de la salud, de la salud incluso social, no solo individual o personal. Es muy complejo el tema, pero el tema del narcotráfico es un tema que está instalado en el país, que se ha debatido muchísimas veces y que nunca se ha querido investigar profundamente. Yo creo que nadie, sinceramente, nadie ha querido investigarlo profundamente, y es un tema que domina el escenario social. Por ejemplo, te voy a llevar a algo simple y sencillo. Sabemos que hay robo de vehículos, ¿no? Cada media hora, una cosa así. Se robaron en un año como 70.000 vehículos. Explícame dónde fueron a parar los 70.000 coches. ¿Dónde fueron a parar esos 70.000 coches? A los desarmaderos. Bien, perfecto, a los desarmaderos. ¿Y dónde están los desarmaderos? ¿En la Luna? ¿En Marte están los desarmaderos? ¿En dónde están? ¿Quién lo tiene? ¿Irán? Allá abajo del... donde quieren hacer la bomba. ¿Quiénes lo tienen? ¿Los israelíes? No. ¿Quiénes? ¿Los rusos? ¿Los chinos? ¿Los desarman allá en Rusia o en China? No. Lo desarmamos acá en el conurbano. ¿Y cómo puede ser que todos sabemos la cantidad de delitos que se producen? ¿No es cierto? Porque, a ver, estúpido es el que quiere ser estúpido. Estúpido que tiene la voluntad de ser estúpido, pero es muy simple y muy sencillo. Tener tanta cantidad de denuncias de vehículos robados, los vehículos no aparecen. Todos sabemos que hay desarmaderos, todos sabemos que tenemos que el mecánico va a comprar un repuesto usado. ¿A dónde lo va a comprar el repuesto usado? Y así te podría hablar del tema de los teléfonos. ¿Cómo puede ser que haya tanto robo de teléfono y nadie sabe dónde van a parar los teléfonos? Ahora... Pero vos vas a una casa que venden teléfono y tienen teléfono usado. Sí, pero... ¿Y dónde está el origen de ese teléfono? A ver... ¿Cómo llegó ese teléfono? ¿Dónde llegó? Está bien, pero José, en medio como que decimos que todo el choreo es en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en Cava encuentran desarmaderos... A ver... yo te estoy hablando de la provincia de Buenos Aires y no de toda la provincia, te estoy hablando del conurbano fundamentalmente. Sí. Pero así como se produce en el conurbano, se produce en el resto de la provincia. Ni hablemos de lo que sucede en las provincias del interior, ni hablemos. Sí. No hablemos de lo que Cava. Pero por eso te estoy diciendo que el tema de la corrupción está institucionalizado. Porque ¿cómo explicás entonces que vos vas a comprar un celular usado cuando en realidad quien vende el celular debería presentar la factura de compra? La persona que a vos te vende un celular usado, ¿sí? En un negocio, debería presentarte la factura de compra original, o debería darte una documentación que sea fehaciente respecto del origen legítimo de ese celular. Lo mismo que pasa con el tema de los lugares donde se venden los repuestos usados. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de ese repuesto usado? ¿Quién investiga eso? ¿Quién lo tiene que investigar eso? La justicia. Decime, ¿quién lo tiene que investigar? La justicia. La justicia no, pero el juez no sale a la calle. No. Y envía a la policía, por supuesto. La policía, exactamente. ¿Y qué pasa con la policía? ¿Qué pasa que los locales de venta de celulares siguen vendiendo celulares y se siguen vendiendo los repuestos usados? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se investiga? ¿Se investiga eso? ¿Entendés a qué apunto? Sí. Y el oyente no es estúpido, se da cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que
que no se termina con el robo de vehículos? ¿Qué es lo que pasa que no se termina con el robo de celulares? Y mi otra pregunta, todo el dinero que se genera y que circula en eso, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Entendés que hay una estructura de corrupción? Hay una estructura de corrupción. ¿Y dónde está esa estructura de corrupción? Está en la cúpula del poder. Porque el que toma la decisión es no sé, el director general de la policía de la provincia, no sé cómo se llama, porque no sé los cargos, desconozco los cargos. Pero de ahí baja la línea política. Y de ahí, ¿quién le da la línea política al director general de la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Quién le da la directiva de investigar a fondo y de presentarse ante la justicia con todos los delitos que se cometen? El ministro de Seguridad de la provincia. Sí. ¿Y cómo puede ser? El ministro de Seguridad no tiene gente a su alrededor que sale a la calle y ve lo que pasa. ¿No se entera el ministro? Mi pregunta, yo quisiera hablar con el ministro y decirle, a ver, explíqueme cómo hace usted para salir a la calle y no enterarse de la cantidad de vehículos que se roban por día y de la cantidad de celulares que se roban por día. Y no hablemos de las muertes, hablemos del robo nomás, del afano de los coches y del afano de los celulares, para no entrar en otros temas. Específicamente, ¿cómo es que, a ver, explícame vos que sos ministro de Seguridad, explícame cuál es el problema por el cual no se puede resolver esto? Y dáselo a conocer a la sociedad en tal caso. Si vos no tenés herramientas, si no tenés personal idóneo, si no tenés vehículos, si no tenés presupuesto, ¿cuál es el problema en tal caso? ¿Se entiende? ¿Por qué digo lo que digo? Y la gente esto lo sabe. Obviamente, yo no soy un intelectual para decir, che, qué razonamiento que hace este tipo. ¡Fua! No, cualquier vecino te va a hacer la misma pregunta. Uh-huh. Cualquier vecino se plantea estas cosas. ¿Por qué un vecino tiene que salir a laburar con miedo? Va a tomar el colectivo con miedo. No saca el celular en la calle porque tiene miedo que se lo vayan a robar y además que lo caguen a palo. ¿Entendés? ¿Y por qué lo cagan a palo? Esta es la otra pregunta. ¿Por qué tanta violencia? Porque hay un problema de droga. Y el tipo sale puesto a afanar. ¿Qué es salir puesto? Sale falopeado a afanar. ¿Para qué sale a afanar? Para comprar droga. ¿Y dónde se compra la droga? ¿Entendés que es toda una cadena de la cual la dirigencia política no quiere hablar de esto? No quiere hablar. Yo no sé si no quiere hablar porque en parte tiene miedo o no quiere hablar porque también es cómplice y recibe parte de ese dinero que se recauda del afano de los coches, de los celulares y de la venta de droga para hacer campaña política y para acrecentar su patrimonio personal. Entonces, y también hay una sociedad que en cierto sentido es cómplice, Rubén, porque también hay una sociedad que sabe que estas cosas pasan. Roba pero hace. Y esto yo lo vengo escuchando de cuando tenía 20 y pico de años, que estaba Alfonsín. Sí. Ya en la época de Alfonsín, escuchaba una sociedad que decía roba pero hace. Y todo el tiempo fue peor. Todo el tiempo fue peor. Nunca fue mejor. Entonces llegamos a esta instancia donde es muy difícil separar la paja del trigo, porque ya no sabés si hay un dirigente político que es honesto o no lo es, si hay un dirigente político que es pragmático o tiene un discurso radicalizado, pero que en el fondo también consiente la corrupción. Entonces, digamos, creo que estamos viviendo, por eso digo, creo que estamos viviendo un momento de crisis que nos tiene que llevar, en definitiva, a un cambio, en un sentido o en otro. O vamos, y nos vamos a, no sé, a un país de África, o empezamos a madurar como sociedad y a decir, mirá,
esto así no va más, ya no podemos salir a la calle. Tus hijos, vos vas a mandar un pibe a la escuela, ¿y qué garantía tenés vos de que el pibe vaya y vuelva tranquilo? Yo cuando era chico iba a la escuela solo y volvía solo, y a mi viejo ni se le ocurrían de que me fuera a pasar algo. Y lo peor que me podía pasar era que pisara el verde y me cagara de un golpe y llegara a casa con el delantal manchado de verde y del agua podrida del verdín. Era lo que me podía pasar. ¿Qué otra cosa me iba a pasar? ¿Quién me iba a secuestrar? ¿Quién me iba a robar? ¿Quién me iba a abusar? Digamos, me parece que hay toda una situación que se va concatenando, que no son cosas aisladas, y que todo tiene que ver con todo, y que todo se va agravando de alguna manera, porque todo el mundo termina mirando para otro lado. Y todo el mundo termina diciendo, no te metás, dejá, porque después te metés en quilombo, y de acá no podés salir, no hay justicia, la justicia está muy mal vista, los abogados estamos muy mal vistos. Entonces me parece que hay una crisis generalizada. Este es mi enfoque, ¿no? No. Creo que no estás equivocado y creo que lo que vos decís lo venimos manifestando desde hace muchos años, pero la corrupción está enquistada en el poder y corrupción va a haber siempre. Mientras tengas políticos corruptos, la corrupción, esto es piramidal, José. Lamentablemente esto es así. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil erradicarlo, pero bueno, yo creo que yo creo que la sociedad la que va a tener que asumir y hacerse cargo de decir, depende del voto que yo ponga, esto puede cambiar o no puede cambiar. Yo te doy el voto esta vez. Sí. Pero si vos no respondés a mis expectativas, no te lo vuelvo a dar. Sí. La gente tiene que sacarse la camiseta nostálgica. No, hay que sacarse la camiseta nostálgica, hay que terminar con estas cuestiones ideológicas de que si el peronismo, si el radicalismo, si el socialismo, si el liberalismo. No, acá la discusión tiene que ser, ¿sos honesto o deshonesto? Porque el problema no pasa porque vos tengas una economía privada o una economía estatal. Y te voy a dar un ejemplo que trasciende lo nacional. A mí me interesa muchísimo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y además me pongo a ver cómo funcionan otros países para poder entender cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar, más o menos parecido a otro país. Nadie va a decir que yo soy comunista, ¿no? Claro que no estoy ni cerca del comunismo. Pero sí miro mucho a China, miro mucho el funcionamiento de China y me he enfocado en la historia de cómo fue evolucionando China. Y hoy tiene un gobierno que, lejos de ser comunista, tal como conocemos nosotros lo comunista acá, que además te reconocen que el comunismo que ellos plantean no fue practicado en ningún lugar del mundo, con lo cual son lo utópico de lo utópico de lo utópico, ¿sí? Pero los chinos han sido muy inteligentes. Incluso estoy viendo ahora a Irán. Y también Irán tiene cierta característica en su sociedad y en su evolución económica como lo tiene China. Ellos han apuntado al tema de la educación y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Han apuntado a eso. China es altamente capitalista, y hoy no creo que sea Estados Unidos el primer país del mundo. Creo que es China el primer país del mundo y Estados Unidos está tratando de defenderse y de que China no se lo coma. Entonces, hay que ver que cuando vos querés desarrollarte tenés que apuntar a dos cosas fundamentales. Primero, terminar con la corrupción, y segundo, tenés que apuntar al conocimiento. Y no se trata de que si tenés o no tenés reservas naturales como el petróleo,
el litio y todo este tipo de cosas, el cobre, el acero y demás. No. Vos lo que tenés que apuntar básicamente es al desarrollo de tu sociedad. La gente tiene que estar educada, la gente tiene que tener conocimiento, y ese conocimiento, más allá de que sean desarrollados por empresas privadas locales, porque después tenemos que ver otro aspecto, entonces, o que tenga intervención del Estado o que sea estrictamente privado, eso es secundario. El tema es que no haya corrupción. Vos tenés que combatir la corrupción, fundamental eso. La corrupción una cosa, la educación de la sociedad es otra prioridad número uno que tenés que tener en el país para que el país se pueda desarrollar y pueda salir adelante. Si no, es puro cuento chino. Pura cháchara. Cuento chino, esto del nacionalismo y de que vamos a defender los intereses del país. Los intereses del país los defendés cuando vos educás a tu sociedad. Cuando vos le das salud, educación y seguridad a tu sociedad. Si no, todo es una gran mentira. Y la sociedad también tiene que entender esto. Si vos no tenés salud, no tenés educación y no tenés seguridad de primera línea y de primer nivel, olvídate que vas a salir. Vas a seguir con el discurso de lo nacional y popular y vas a seguir viviendo en la mierda, porque cuando llueve te vas a inundar de mierda, porque no vas a tener cloaca, vas a tener pozo ciego, y cuando llueve el pozo ciego se llena de agua y brota la mierda y vos nadás en mierda, como pasa en el conurbano bonaerense, en La Matanza, en Loma de Zamora, y bueno, y como hemos vivido hace pocos días acá en Campana, que todos hemos concurrido a darle una mano a los vecinos, se inundó y salió toda la mierda. Lamentablemente, mi vulgaridad responde a la realidad, Rubén, a los hechos concretos. Entonces, digo, ¿cómo tenemos que sacar el país adelante? El país adelante tenemos que sacarlo fundamentalmente con educación de la sociedad. Educar. Tenemos que tener una educación de primer nivel, tenemos que tener una salud de primer nivel y tenemos que tener una seguridad de primer nivel. Y no tenemos ninguna de las tres cosas. Ninguna de las tres cosas. José. Ojo que lo puedo probar, lo puedo probar, lo que digo. José, no tengo más tiempo. Tenemos que dar esta gran discusión, Rubén. Exacto. No tengo más tiempo. Te agradezco como siempre, gracias y te mando un abrazo. Un abrazo, Rubén, gracias por haberme llamado y por hacerme participar, te lo agradezco de todo corazón. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande a José y a Gu. Listo. Nos vemos, hasta luego. Chao.